Hola chicas, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Ya, súper. Voy a compartirles la pantalla para comenzar. La clase de hoy es, bueno, obviamente primero espero que estén súper bien todos, todas, que estén teniendo una buena semana. Les comento que la clase de hoy día es bien cortita, así que en realidad no deberíamos estar tanto tiempo conectados, ¿ya? Entonces, la clase de hoy corresponde a interpretación del significado local y global de textos no literarios, ¿ya? Em, Vamos a revisar un poco algunos conceptos en relación a eso y ya luego vamos a pasar de lleno a hablar sobre estrategias para poder localizar estos conceptos, ¿ya? Y que les sea mucho más fácil hacerlo en la prueba y todo eso, ¿ya? Bien. Los ejercicios para finalizar al finalizar la clase van a ser en realidad bien cortitos porque les voy a enviar una guía como para que la puedan trabajar y así lo vemos como más específicamente. Bueno, primero entonces tenemos, quiero conversar un poquito algunos conceptos iniciales con ustedes para comenzar. Y primero, ¿qué es el significado local? Bueno, como dice entonces su nombre, es una información puntual, ¿ya? Una información puntual, una palabra, una frase, una idea, un ejemplo, un dato, una estadística, algo específico que se pueda encontrar dentro de un párrafo, ¿ya? En cada uno de los párrafos de un texto no literario, sin importar qué tipo de texto sea este, vamos a encontrar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Palabras, frases, ideas, datos, estadísticas, etcétera, que van entonces a que nos van a arrojar una información puntual, ¿ya? Dentro de cada párrafo. Y que de alguna manera nos van a ayudar a, de alguna forma, complementar o sumar cosas a la idea principal como el significado global del texto, ¿ya? Por otra parte, el significado global es el sentido general del texto, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de ese texto, ¿no es cierto? ¿Para qué fue escrito? ¿Cuál es la tesis de ese texto? El tema, ¿no es cierto? El tema principal, la idea principal, ¿ya? Entonces tenemos entonces este significado global que va a ser el propósito, la tesis, la idea principal, ¿no es cierto? El tema principal, que es el significado global, ¿cierto? Y a partir de eso vamos a tener elementos puntuales de cada párrafo, ¿no es cierto?, que van a tener un significado local, detalles locales, que lo que, que lo que van a hacer es tributar de alguna forma o ayudar a complementar esta idea principal, como a sustentarla, ¿ya? En el fondo para que esta información sea una información que tenga como harto sustento, ¿ya? Y bueno, ustedes como ya deben saber, el texto no literario entonces es aquel que tiene una función informativa, argumentativa, explicativa y que va a ser no ficcional, es decir, que va a ser basado en hechos 100% reales, ¿ya? Así como noticias, recetas, instructivos, reportajes, textos de literatura científica, etcétera, ¿ya? Entonces, el sentido global va a ser la idea principal, ¿no es cierto? El propósito, la tesis, y los detalles o significados locales van a ser informaciones puntuales, como por ejemplo palabras, frases, ideas, cosas así, que su objetivo entonces va a ser tributar o complementar este significado global, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero escribir un texto expositivo o un texto argumentativo sobre, ¿qué puede ser, por ejemplo? A ver, los perjuicios, o no, 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 sí, los perjuicios o las consecuencias negativas del consumo de alcohol. Ese va a ser como mi tema, ¿no es cierto? Mi tesis, las consecuencias negativas del consumo de alcohol. Ese va a ser mi significado global, ¿no es cierto? Y mis detalles locales, mis significados locales, las cosas que yo voy a ir agregando párrafo por párrafo, pueden ser, por ejemplo, qué daños puede generar el alcohol en el cerebro, por ejemplo, o que en general consumir alcohol es caro, ¿ya? O que el alcohol puede, por ejemplo, dañar los dientes o que puede dañar el hígado, etcétera. Ya en el fondo van a ser aquellas cositas que me van a ayudar a mí a sustentar este significado global y darle como más detalle, ¿no es cierto? Más contundencia, ¿sí?
¿Les queda claro, chicos, qué es todos estos conceptos que les comentaba? ¿Me confirman con un dedito? ¿O con un sí? ¿O con lo que sea? Ya, súper. Muy bien. A ver que me llegó aquí un chat, que a ver si. Ya, súper bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, bueno, aquí yo les puse entonces los detalles locales, ¿no es cierto? Que va a ser la información que vamos a encontrar párrafo por párrafo y el mensaje global, como les decía, el detalle local pueden ser datos, pueden ser citas, ¿no es cierto? Pueden ser ejemplos, pueden ser definiciones, conectores, explicaciones puntuales, por ejemplo, yo voy a explicar de qué se trata, ¿no es cierto?, el consumo de alcohol o la adicción al alcohol, yo voy a definir qué es el alcohol, ¿no es cierto? Voy a poner, por ejemplo, un dato o una cifra de cuántas personas en Chile consumen alcohol de forma problemática, por ejemplo, ¿ya? Y es información concreta, ya es decir, como dice ahí, un dato, una cita, una cifra, un ejemplo, una definición, que no se sostienen por sí solas, es decir, si yo de alguna manera las saco del texto, no me dicen nada, porque no tienen un contexto, ¿ya? Por decirlo así. Y entonces, si esta información concreta no se sostiene por sí sola, lo que hace es apoyar o construir el argumento general, ¿sí? Lo que yo les decía, apoya, sustenta, ¿no es cierto? Este argumento general o este mensaje global. Y también, como ya les decía, entonces, el mensaje global es la tesis, ya la tesis, el propósito o la idea principal que quien escribe el texto busca comunicar, ¿ya? Como vimos en una sesión anterior, el texto expositivo busca informar sobre un tema, ¿ya? Los textos argumentativos buscan persuadir sobre una postura, es decir, convencerte sobre algo, ¿ya? Y los textos divulgativos era lo que yo les comentaba, por ejemplo, de los textos científicos, ¿no es cierto? En los cuales se hace divulgación científica o de ciencias sociales, etcétera, ¿sí? Ahora, ahora, miren, yo les traje así como una, no sé, como cada tipo de detalle local que me parece importante y cuál es su relación con el mensaje global, ¿ya? Entonces, vamos, una vez que uno identifica, ¿no es cierto?, ese significado local o ese detalle local, es importante que nosotros entendamos cómo este detalle contribuye al mensaje global, ¿no es cierto? Cómo ese detalle que yo estoy leyendo en ese párrafo me contribuye a construir la idea principal, ¿ya? Entonces, la definición clave, no sé, lo que yo les decía, la definición de alcoholismo, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué hace? Que me aclara los conceptos que fundamentan la idea principal. Porque si, por ejemplo, yo quiero hacer o quiero construir o estoy leyendo un texto que sea, por ejemplo, em, el alcoholismo en Chile es una problemática importante de salud pública, por ejemplo, yo tengo que definir qué es el alcoholismo, ¿no es cierto? Entonces, esa definición de alcoholismo me va a permitir aclarar los conceptos con los cuales yo fundamento mi idea principal. ¿Ya? Así el lector ya dice ya, la idea principal efectivamente es que el alcoholismo es un problema de salud pública en Chile, pero ¿qué es el alcoholismo? ¿Sí? El lector igual tiene que ser capaz de definir ese concepto. ¿Ya? Luego, un ejemplo específico, ¿no es cierto? Lo que hace es ilustrarme o evidenciarme la tesis del texto. Si yo dije que mi idea principal o mi tesis o mi propósito, mi mensaje global era el alcoholismo es un problema de salud pública en Chile, yo puedo poner un ejemplo que sea, valga la redundancia. Entre paréntesis, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Chile, por ejemplo, en Chile, una de las principales causas de ausentismo escolar es el alcoholismo, por ejemplo. O en Chile, por ejemplo, en Chile una de las causas más importantes de que los niños deserten de la escuela o que dejen de asistir a la escuela es el alcoholismo en la juventud, por ejemplo. ¿Ya? Y eso podría ser un ejemplo que me ayuda a ilustrar o evidenciar mi tesis, es decir, como sustentar que la tesis que yo estoy intentando exponer es cierta. ¿Ya? La cifra, ¿no es cierto? La cifra, por ejemplo, volviendo al ejemplo que estamos trabajando, el alcoholismo es un problema de salud pública en Chile, ¿no es cierto? Yo puedo poner un 2% de la población chilena es alcohólica, ¿ya? Y eso entonces sería una cifra o un dato estadístico. ¿Y por qué esto me sirve? Porque me va a aportar credibilidad y sustento o sustento objetivo al argumento central. Porque yo podría poner, por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadísticas, en Chile un 2% de la población es alcohólica, ¿ya? Y eso me aporta credibilidad automáticamente porque yo estoy otorgando una cifra que me da una autoridad, ¿no es cierto? Entonces automáticamente el lector va a decir, ah, ya, sí, este texto en realidad sí es confiable, o el lector puede ir y buscar esa cifra en internet y se va a dar cuenta que sí, que es cierta, y así.
¿ya? Entonces la cifra o el dato estadístico me aporta credibilidad. En el fondo como que me ayuda a que en realidad, como a problematizar un poco el tema, ¿ya? La anécdota o el caso, ¿no es cierto?, apela a lo emocional o lo concreto para acercar el tema al lector. Por ejemplo, en un texto argumentativo, nosotros decíamos que el texto argumentativo es aquel que en el fondo que busca persuadir. Ya, si yo estoy construyendo un texto argumentativo, de nuevo, sobre que el alcohol, o sea, el alcoholismo es un problema de salud pública en Chile, ¿no es cierto? Y yo en una parte, ¿no es cierto? En un párrafo yo agrego una anécdota. Por ejemplo, yo entrevisto a una persona, ¿no es cierto? Y pongo una anécdota de esa persona que diga, no sé, mi mamá era alcohólica y nos abandonó, ¿no es cierto? Por tanto tiempo, ¿no es cierto? Por culpa del alcohol, qué sé yo. Una anécdota en general. Y eso en realidad lo que va a hacer es apelar a lo emocional, ¿no es cierto? Entonces el lector, ¿no es cierto? Quien va a leer ese texto, va a leer esa anécdota y va a decir como, oh, chuta, en realidad sí, el alcohol es un problema, ¿ya? El alcoholismo es un problema porque, por ejemplo, a esta señora le pasó esto, ¿ya? Y puede ayudar entonces en el objetivo de persuadir. ¿Ya? Sobre todo en lo que tiene que ver con el texto argumentativo, que tiene un poquito más de margen de algo más subjetivo en el sentido de que pudiese agregar este tipo de cosas, ¿ya? Por otra parte, el conector lógico, el por lo tanto, sin embargo, cosas así, lo que hacen es que muestran cómo se encadenan las ideas hacia una conclusión. En el fondo es como si todos los párrafos se tomaran de la manito, ¿no es cierto? Y yo así puedo leer el texto de una forma coordinada, ¿ya? No de una forma desordenada, sino que yo puedo ir leyendo párrafo por párrafo y que cada párrafo tenga un sentido por sí mismo y que tenga un sentido con el párrafo siguiente y con el anterior. Ya en el fondo que esté todo conectado y ordenadito, ¿sí? Una opinión y por último, ¿no es cierto? Una opinión o una cita de una autoridad refuerza la postura del autor o la legitima. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo agarro, ¿no es cierto? No sé, yo estoy construyendo de nuevo un texto argumentativo o un texto expositivo sobre que el alcoholismo es una problemática de salud pública y yo lo que hago es sacar, por ejemplo, un estudio que haya hecho el MinSal, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud, que diga en el fondo que el alcohol es malo o lo que sea, ¿no es cierto? Y yo lo pongo en mi texto, eso automáticamente en el fondo como que le da, por el hecho de que un organismo importante, ¿no es cierto?, está dando su opinión o está citando una parte, ¿no es cierto? Eso automáticamente al lector le genera un poco más de confianza. Es como, ah, ya, si el MinSal o el ministro o la ministra de Salud dicen que el alcohol es algo malo, entonces algo cierto tiene que haber en esto, ¿no es cierto? Por ejemplo. ¿Les queda claro, chicos, más o menos cómo contribuye cada cosa como al sentido global del texto? ¿Les queda claro? Súper. Genial. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito ya sobre técnicas para lograr interpretar, en este caso, los detalles locales. ¿Ya? Algo importante es saber identificar cuál es el contexto inmediato. ¿Ya? Es decir, si yo estoy, por ejemplo, leyendo una cita, ¿no es cierto?, o una cifra o algo estadístico dentro de mi texto, yo tengo que sí o sí leer, evidentemente, lo que viene antes de la cifra y lo que viene después. ¿Ya? Para que eso que yo estoy, en el fondo, que yo estoy identificando como un detalle local que me tributa o que me ayuda a complementar un poco más mi sentido global, em, en el fondo lo que hace es, nos permite deducir un poco el sentido, ya entender el contexto, ¿sí? ¿Por qué eso es importante? ¿Ya? O para darle un contexto, ¿sí? Luego, la parafrasis, es decir, reescribir una oración con otras palabras para asegurar su comprensión, ¿sí? Por ejemplo, si ahí yo les puse algunos ejemplos. Y aquí dice, el autor sostiene que la medida fue ineficiente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con sostiene? ¿Qué significa eso? Es decir, el autor me está diciendo o el autor opina que esta medida fue ineficiente. ¿Sí? Eso sirve mucho para poder, en el fondo, cuando uno reescribe algo que no entiende con sus propias palabras, con lo que uno entiende, ¿no es cierto? Nos ayuda como a comprenderlo de una mejor forma. ¿Ya? Em, Y bueno, finalmente también es importante considerar lo que tiene que ver con los conectores, ¿ya? No, eso nos permite identificar cómo se enlazan las ideas.
Eso. Por ejemplo, aquí el ejemplo que les puse es, no obstante, los resultados no fueron los esperados. No obstante, es un conector como de contraposición, ¿no es cierto? Es como ya, esto pasó, no obstante, los resultados no fueron los esperados. Entonces, ¿cuál es la contraposición a esa aseveración, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que viene antes? ¿Ya? ¿Con qué me lo está comparando? ¿Sí? Y algunas técnicas para la interpretación del sentido global de los textos. Primero, lo más importante siempre es hacer una pregunta guía, ¿ya? Por eso la idea es que cuando uno lee los textos que están en la PAES, la idea es definir tiempos, obviamente mentales, ¿no es cierto? Como cuando uno ya está enfrentándose a la prueba, decidir ya, si yo tengo un texto que a lo mejor es más corto, le puedo dedicar menos tiempo versus que sea un texto más largo. ¿Ya? Entonces, plantearse una pregunta guía. ¿De qué se trata este texto en general? ¿Cuál es su intención? ¿No es cierto? Si yo, por ejemplo, aquí les puse ese ejemplo. Si yo estoy leyendo un texto expositivo sobre el cambio climático, ¿no es cierto? Mi pregunta guía puede ser, ¿la idea principal cuál es? ¿Es informar sobre el cambio climático? ¿Es alertar sobre el cambio climático? O es persuadir que el cambio climático, por ejemplo, es malo? ¿Ya? Si yo en la prueba PAES no les van a decir, este es un texto expositivo, no, les van a poner el texto simplemente. Ustedes no van a saber si es un texto expositivo, si es un texto argumentativo o cualquier otro tipo de texto, ¿ya? Entonces, técnicamente ustedes no van a saber, así como al tiro antes de leer el texto, solo sabiendo qué tipo de texto es, no van a saber cuál es el objetivo del autor porque no saben qué tipo de texto es hasta que lo leen y lo analizan. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes lean el texto, se preguntan, entonces, si están leyendo un texto no literario, ¿cuál es la idea, cuál es el propósito, la idea principal del autor con ese texto? ¿Cuál es? ¿Me quiere solamente informar sobre el cambio climático? ¿Me quiere decir qué es el cambio climático? ¿Cuáles pueden ser sus consecuencias? ¿Me quiere alertar sobre los peligros, por ejemplo, o las consecuencias negativas del cambio climático? ¿O me quiere persuadir para que yo entienda que es algo malo? ¿Ya? Eso igual es importante porque van a haber preguntas en la prueba que digan, ¿cuál es la intención del autor cuando se refiere a esta parte del texto? ¿O cuál es la intención del autor en relación a este texto? Y ahí objetivamente le están preguntando, el autor te quiere informar, te quiere alertar, te quiere persuadir, te quiere enseñar. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Luego es súper importante también, evidentemente, reconocer la tesis, la idea principal, ¿no es cierto? O el propósito. Ya, el propósito en realidad es lo que está acá arriba. ¿Cuál es el propósito? Informar, alertar, persuadir, exponer, ¿ya? Buscar la afirmación central, ¿no es cierto? Que es lo que conocemos como la idea principal. Buscarla y conocerla, la idea principal, el significado global. Y preguntarme también, ¿qué quiere demostrar o explicar el autor con esta idea principal? ¿Ya? Esto ya es algo que ustedes pueden hacer cuando tienen más tiempo, pero hacer un mapa de ideas igual es súper importante, ¿ya? O es en realidad más que importante, a lo mejor no van a necesitar hacer un mapa de ideas o hacerse preguntas guías en textos que sean más cortos o más fáciles, ¿ya? Si un texto ustedes lo encuentran fácil, en realidad quizás esto no es necesario, ¿sí? Pero los textos que son más densos, que son más largos, que son más difíciles de entender, estas cosas nos pueden ayudar para que sea un poquito menos complejo. Entonces, la idea del mapa de ideas es que nosotros en cada párrafo podamos ir destacando, ¿no es cierto?, o subrayando las ideas principales de cada párrafo, e idealmente con otro colorcito o con otra, o claro, con otro tipo de lápiz, qué sé yo, poder destacar o poder marcar cuáles son los detalles locales, ¿ya? Si, por ejemplo, en algún párrafo ustedes ya detectaron la idea principal y además en ese párrafo les dicen un 2% de la población chilena tiene autismo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo voy a destacar ese dato también porque igual pudiesen preguntármelo, ¿sí? Porque puede ser un detalle local que pueda contribuir también a la idea principal, ¿no es cierto? Entonces, subrayo las ideas principales y también es bueno de repente marcar uno que otro detalle, ¿sí? Que ustedes consideren que también sea importante, ¿ya? Y resumir un conjunto. Ya, o sea, perdón, resumir el conjunto en qué sentido, yo puedo poner, por ejemplo, al centro, cuál es mi idea principal y cuáles son, y por cada párrafo, por ejemplo, ir poniendo cuáles son los elementos de esos párrafos que me contribuyen a formar esa idea principal y a complementarla. ¿Ya? Bueno, el tono y el destinatario igual es importante para que podamos identificar un poco cuál es el propósito del autor, ¿ya? El lenguaje es técnico, o sea, me está hablando con lenguaje técnico, me está hablando en un lenguaje puramente objetivo, me está hablando de forma a lo mejor formal, pero no tan técnica. Por ejemplo, algo formal pero no técnico pudiese ser una noticia,
¿ya? En la cual, no sé, una noticia sobre, ya, científicos en Alemania descubrieron tal fármaco para tratar una enfermedad, ¿ya? Me sale la noticia, ¿no es cierto? Está escrita de forma formal, vale la redundancia, está escrito en formal, ¿no es cierto? Pero no tiene un lenguaje técnico, porque su objetivo no es educar a la población sobre ese tema, sobre ese fármaco, sino que es simplemente informal. Perdón, informar. Entonces, claro, el texto está escrito de una manera formal, pero no necesariamente con lenguaje técnico, porque, por ejemplo, no me va a poner cuál es el nombre de la molécula del remedio, sino simplemente me va a poner el nombre comercial, por ejemplo. ¿Ya? También puede ser que el texto esté escrito en tono irónico. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un texto argumentativo sobre el cambio climático, en el cual el objetivo del autor es persuadir sobre que el cambio climático es malo, entonces yo pudiese, por ejemplo, poner un mensaje irónico como, no sé, un mensaje irónico, por ejemplo, así como la gente que quiere tener hijos y traer niños al mundo, pero no se preocupa de reciclar o de cuidar el medio ambiente, eso podría ser un tono, podría ser un mensaje como irónico, ¿no? Y que también está escrito y puede pasar también o puede estar presente en aquellos textos que sean más bien argumentativos. ¿Ya? Y lo que yo les decía como del tono emotivo, así como, hoy es que mi mamá, por ejemplo, mi mamá se enfermó de tal enfermedad por respirar el aire contaminado y eso me generó muchas deudas, no sé, por ejemplo. Así como que apela al lado emocional, apela como a generar sentimientos en las personas, cosa de poder persuadir. ¿Ya? Y bueno, lo que siempre yo les digo, fijarse siempre si que el texto está dirigido a expertos, ¿no es cierto?, a comunidad científica, por ejemplo, ¿no es cierto?, si está dirigido a expertos en el tema, si está dirigido a un público general, ¿no es cierto?, así como, no sé, pues, un texto sobre el cambio climático, pero que no esté necesariamente enfocado a científicos, sino al público general, ¿ya? Si el texto es para niños, para adolescentes, para jóvenes o para adultos, ¿ya? Eso igual también es muy importante. ¿Les quedan claras esas técnicas para identificar el significado global de los textos, chicos? ¿Les queda clarito? Muy bien, ya. Parece que sí les queda claro. Bueno, y aquí lo que yo les... bueno, esto siempre es una sugerencia, pero también me es como un poquito lo que yo también hice para cuando yo di la prueba, ¿ya? Que es una técnica de lectura sugerida, o sea, cómo yo les sugiero, o que a lo mejor puedan sacar consejos de aquí, para cómo leer de mejor forma el texto. Ya esto no es una regla general de cómo sí o sí tiene que leerse el texto, sino que simplemente una orientación, como una idea, ¿ya? De acá la idea que yo les propongo es partir, ¿no es cierto?, leyendo el texto completo, pero de una forma superficial, ¿ya? Como darle una leída rápida al texto, como una lectura así muy, muy superficial, para captar el mensaje global de qué va el texto, cuál es el propósito, idealmente identificar la idea principal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito del autor con el texto, ¿no es cierto? ¿De qué es el tema? ¿De qué va el texto? ¿Ya? Con esa lectura más superficial. Luego también les recomiendo ya, una vez que hayan hecho esta lectura principal, o sea, superficial, pasar a un segundo paso en el cual llevamos a leer, ¿no es cierto? Bien leído el texto, bien, bien leído, bien detenidamente, ¿no es cierto? Vamos a leer detenidamente cada párrafo, leyendo párrafo por párrafo bien detenidamente, y aquí vamos a ir subrayando los fragmentos que consideremos claves o importantes en cada párrafo, ¿ya? Marcando esas ideas principales por cada párrafo. ¿Sí? De repente, si consideran que algún dato o algún detalle de ese párrafo también es importante, darle como una vueltita, ¿no es cierto? Dejarlo marcadito por si es que les preguntaran algo relacionado a aquello, ¿sí? Pero ya en esta parte ya vamos a leer de verdad, o sea, vamos a leer detenidamente cada párrafo, vamos a ir marcando las cosas que consideremos importantes, las ideas principales de cada párrafo, y todo ese tipo de cosas, ¿ya? En cada párrafo, también párrafo por párrafo, sobre todo los textos que ya les decía, los textos que sean más difíciles de leer, que sean más densos, que sean más largos, párrafo por párrafo ir haciéndonos preguntas guías. ¿Qué función cumple este detalle en el texto? Por ejemplo, si en una parte del texto me dice un 2% de la población mundial se está quedando sin agua para beber a consecuencia del cambio climático. ¿Qué, claro, qué objetivo, qué función cumple ese 2% de la población mundial que se está quedando sin agua en el texto? Me ayuda de alguna manera a
sustentar mi tesis de qué forma, ¿no es cierto? Darle más credibilidad porque se trata de un número, de una cifra concreta, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es la función de ese detalle? ¿Sí? Y también es súper importante cuando encontremos la idea principal de cada párrafo, ¿no es cierto? O las ideas secundarias o los detalles, cómo se conectan esas cosas con la tesis o el propósito del texto, ¿no es cierto? ¿Cómo se conectan? ¿Cuál es la función, ¿no es cierto? ¿Qué tributa, ¿no es cierto? ¿Cómo lo complementa? ¿Ya? Y finalmente, es lo que les decía, si tienen tiempo y si el texto es un texto que les demande un poco más de atención, hacer un esquema, ¿no es cierto? Y en el centro ponemos la tesis, es decir, cuál es la idea principal, cuál es el propósito de ese texto, y alrededor, ¿no es cierto? Ir anotando cuáles son las ideas o los detalles, ¿ya? Que me sustentan o que me desarrollan esa idea principal, ¿ya? ¿Les queda claro, chicos, más o menos cómo puede estructurarse o si de repente alguien lo hace de otra forma? Ustedes, por ejemplo, alguien que me quiera comentar cómo leen los textos para los ensayos. Ah, miren, aquí me va a hacer una pregunta importante. Aquí Camila pregunta si yo recomiendo leer las preguntas y después los textos. Sí, en realidad, si es que pueden y tienen tiempo de echarle una leída rápida a las preguntas antes del texto, sería súper bueno, porque así yo tengo las preguntas más o menos frescas en la cabeza y así puedo yo leer el texto orientado a lo que me van a preguntar. Ya, por ejemplo, yo me acuerdo que en una pregunta me preguntaban más o menos sobre cuál era el porcentaje de personas que se está quedando sin agua en el mundo. Entonces yo voy a leer el texto y cuando encuentre esa información la voy a dejar bien marcada. ¿Sí? Entonces es una muy buena técnica y una muy buena acotación el poder leer las preguntas antes de leer el texto, pero evidentemente una leída rápida, ¿ya? No leer las alternativas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las respuestas correctas? Sino que leer la pregunta solamente, ¿ya? Leemos las preguntas y luego leemos el texto. Eso sirve muchísimo porque, como les decía, nos ayuda a leer el texto orientado a lo que me van a preguntar, ¿ya? En el fondo, leer, claro, leer el texto juicioso, ¿no es cierto? Leerlo bien, pero también leerlo orientado a lo que yo sé que me van a preguntar, ¿ya? Genial, aquí igual dicen que hay, por ejemplo, el Maxi también dice que también lee las preguntas antes. Aquí Jonier también dice eso, que primero lee las preguntas y luego se va al texto, hace una leída rápida y hasta encontrar algo relacionado con la pregunta. Muy bien. De También, hecho, sí, dale. de hecho, yo suelo leer las preguntas y con colores, siempre y cuando pueda, subrayar ¿cómo se dice? El tema principal, los temas ¿Ya? secundarios, y con otro color, lo que tenga que ver con la pregunta. Así me Muy ordeno. bien, muy bien. Es una muy buena estrategia también. Y también aquí Martina dice por el chat que ella suele también empezar por los textos más largos. Y eso igual es una muy buena opción porque cuando uno entra a la prueba, esto se lo digo como de experiencia personal igual, cuando uno entra a la prueba o a los ensayos, lo que sea, uno entra como muy nervioso, como muy adrenalínico, como con el cerebro súper despierto. ¿Ya? Entonces, lo ideal sería, claro, poder empezar con los textos más largos, que uno sabe que se va a cansar más, ¿no es cierto? Con los textos que se ven como más lateros, ¿no es cierto? Empezar con esos textos. ¿Ya? Porque así vamos a asegurarnos de que nuestra concentración inicial, que siempre es más alta, ¿no es cierto? Siempre estamos más concentrados, más adrenalínicos al iniciar, ¿ya? Y eso tiene que ver con una cosa muy hormonal. Cuando uno se pone nervioso, esto es una cosa muy nada que ver, pero para que me entiendan más o menos lo que voy. Cuando uno se pone nervioso, uno libera una hormona que se llama cortisol, ¿ya? Y ese cortisol tiene un montón de efectos en el cuerpo, pero uno de los efectos es ponernos alerta. Es como es como por si llegara como un oso o si llegara como alguien a querernos atropellar, por ejemplo, es como para ponernos alerta, para esta respuesta como de lucha y huida. ¿Ya? Para ponernos alerta en caso de que haya algún peligro. Y en este caso, y si bien yo siempre les recomiendo que intenten estar lo más tranquilos posible para la prueba, no solo el lenguaje, sino que todas las ramas, si bien la idea evidentemente es estar lo más tranquilo posible, eso realmente casi nunca pasa, uno siempre está nervioso, ¿ya? Entonces hay que aprovechar ese cortisol, aprovechar esos nervios para estar súper enfocado. Y como decía Martina, utilizar ese enfoque que uno tiene al inicio para leer los textos que son más largos, más tediosos, más lateros, sirve mucho. Porque ya cuando estemos terminando la prueba, cuando uno ya está terminando la prueba, ¿no es cierto? Va a comenzar con los textos más cortos, que requieren un poquito menos de concentración o que a lo mejor son más fáciles. Y de esa forma, entonces nos aseguramos que los textos que
realmente necesitan como una concentración así bien muy grande, ¿no es cierto? Los podamos leer con mucha mayor concentración y mucha mayor atención, ¿ya? Eso es, igual es una muy buena estrategia comenzar con los textos más largos primero. También el Teo pone por el chat, también ponerle al párrafo o al subrayado el número de la pregunta. Muy bien, también. Si ustedes le dan una leída rápida, ¿no es cierto?, a las preguntas antes y ven que en este párrafo encontré la información que me ayuda a responder esta pregunta, poner al tiro el número de la pregunta y así cuando ya yo quiera responder me voy directo al párrafo y no tengo que estar buscando párrafo por párrafo. Y en el sentido de que ese párrafo tiene la información de la pregunta respectiva. Sí, muy bien. Todas las estrategias que me comentaron están súper buenas, chicos. Y en verdad es lo que yo les recomiendo partir así, ¿ya? Evidentemente siempre la idea es lograr mantenerse la mayor cantidad de tiempo concentrado, pero entendiendo que son 2 horas y un poquito más de tiempo que ustedes tienen para responder la prueba, es muchísimo tiempo. Y es muy difícil mantenerse realmente concentrado esas 2 horas y media o 2 horas 20. ¿Ya? Entonces, la idea es poder aprovechar esas cosas que sabemos que a lo mejor uno puede ver como debilidad, que por ejemplo es el estar nervioso, utilizarlas a nuestro favor, ¿sí? Que en este caso sería aprovechar esa concentración para responder las preguntas más difíciles o los textos más largos. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, si ustedes de repente, esto es algo que hice yo en lo personal y que a lo mejor no a todos les sirve porque puede llegar a desmotivar. Por ejemplo, yo en matemática, yo, chiquillo, soy un asco para matemáticas, soy horrible. Yo no sabía ni siquiera sumar 2 más 2, era horrible para matemáticas. Yo estudié mucho para matemática y lo que yo hice fue partir con el contenido que yo sabía que menos manejaba, ¿ya? El contenido que yo más mala, que era geometría, yo en ese tiempo era centrado todavía, no sé si todavía entra geometría, me parece que sí, pero yo sabía que geometría era lo que yo menos cachaba, lo más difícil para mí era geometría. Entonces lo que yo hice fue partir la prueba de matemática con geometría, ¿ya? Porque de esa forma yo sabía que mi estrés, mi nerviosismo y mi concentración iba a estar de lleno para poder resolver esos problemas que a mí me costaban más, ¿ya? Eso puede ser que a algunas personas no les sirva porque ya reparto con la materia que menos me cuesta y me doy cuenta que no sé responder esta, no sé responder la otra y me desmotivo, ¿ya? Eso a algunas personas también puede pasarles, pero si ustedes piensan que eso no les va a pasar, partir con lo que menos domino, a mí me ayudó mucho porque me ayudó como a estar 100% concentrada en esas cosas que me costaban más. Y luego lo que se me hacía más fácil era como ya lo respondo y ya chao. Pero partir con lo que costaba más me ayudó un poco como para poder, en el fondo, destinarle toda mi concentración y todo mi cortisol a esas preguntas que yo sabía que me iban a costar más. Sí, el Maxi dice que nervios. Y sí, la verdad es que la prueba es una experiencia que a todos nos deja como súper nerviosos y que a todos nos pone súper mal. Pero la idea es como tomar tanto lo que nosotros consideramos como debilidades y como fortalezas y que esas cosas funcionen a nuestro favor. ¿Ya? Igual si se pueden llevar un chocolatito o un dulce y comérselo cuando ya se empiezan a sentir fatigados o cansados, se lo comen y lo mismo. También el hecho de que les suba un poquito el azúcar en sangre también les va a ayudar un poquito como en el fondo como a despertar. O llevar agua con hielo, también esas cosas sirven. Y ponerse de repente la botella como en la cara, también igual como para despertar y como para volver a enfocarse. ¿Sí? Esos son como algunos, bueno, igual quizás más, cuando nos acerquemos más a la fecha de la prueba, quizás podemos hacer como una sesión específica de tips como de personas que ya dieron la prueba y tips que nos sirvieron para enfrentarla mejor, ¿ya? Pero eso es como en términos generales y con lenguaje, eso es lo que les recomiendo, caleta, es que puedan como iniciar con los textos más largos y leer las preguntas antes, ¿ya? Para poder leer el texto siempre orientado a eso. ¿Les queda claro todo lo que conversamos, chicos? Porque ahora vamos a hacer un par de, o sea, son dos pequeños textos que vamos a leer nomás, pero y tampoco son preguntas de alternativa, sino que mi idea es que puedan ustedes contarme cuál es su opinión, o sea, cuál es qué es lo que pueden identificar en estos textos. ¿Les quedó claro lo que revisamos? Muy bien, ya, súper. Vamos a ver entonces estos dos pequeños textos. El primero dice, el título del primero es Prohibir no educa. En los últimos años han aumentado las campañas que proponen prohibir completamente el uso de celulares en los colegios. Si bien estas medidas buscan mejorar la concentración en clase, terminan ignorando una realidad. Los dispositivos móviles ya son parte de la vida cotidiana de los estudiantes. En lugar de prohibir, ¿no sería mejor enseñar a usar la tecnología con sentido crítico? Diversos estudios indican que las estrategias más efectivas son aquellas que integran el celular como herramienta pedagógica, fomentando el autocontrol y el pensamiento reflexivo.
Prohibir sin educar solo posterga el problema y profundiza la desconexión entre el mundo escolar y la vida real de los jóvenes. Entonces, ¿cuál será la idea principal de este texto? ¿Cuál será la idea principal, el sentido como global del texto? Si quieren le pueden dar una segunda como pequeña leída y me comentan por el chat. Ya que Jonier dice algo que no voy a leer todavía porque quiero que participe la mayoría. Voy a esperar que algunos más participen. A ver, aquí han llegado algunas participaciones. Ya, muy bien. Ya, muy bien. La verdad es que muchos mandaron sus ideas, o sea, lo que consideran que es la idea principal, y todos apuntan más o menos a lo mismo, que en el fondo la idea principal o el propósito o el sentido global de este texto, en el fondo es criticar la prohibición del uso, ¿no es cierto?, del celular en el colegio, ¿ya? Criticar la prohibición o sea, del uso del celular en el colegio. En el fondo, que este texto nos habla de que quizás no es tan bueno prohibir totalmente el celular en el colegio, sino que quizás utilizarlo a nuestro favor, ¿ya? Esa es como la idea principal. En el fondo, hacer esta crítica a la prohibición del uso de los dispositivos móviles o de los celulares en el colegio, ¿ya? ¿Cuál será el propósito de ese texto? ¿Cuál será el propósito? Es decir, ¿cuál es la intención del autor con este texto? Ya no nos preguntamos cuál es la idea principal, porque sabemos que la idea principal es redactada bonita, sería, en el fondo, sería la idea principal, pudiésemos redactarla más bien así como, en el fondo que prohibir el uso de celular en el colegio no es del todo efectivo. Esa sería la idea principal, ¿no es cierto? Algo parecido. ¿Y cuál sería el propósito del texto? ¿Qué intención tiene o con qué intención el autor escribió este texto? Dijo así como, ya, voy a escribir ese texto pensando en que quiero conseguir este efecto en la gente. Ya, sí, efectivamente este es un texto argumentativo, o sea, su propósito es argumentar, ¿ya? Pero ¿cuál sería el propósito puntual, específicamente para este texto? ¿Argumentar sobre qué? ¿O argumentar para qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Ya? Bien. Ya llegaron algunas opiniones. Ya, por ejemplo, aquí la Camila mandó justamente lo que, en realidad todos mandaron más o menos las cosas parecidas, pero les voy a leer esta que fue la última que llegó, que dice que es argumentar, ¿no es cierto?, o convencer que es más beneficioso educar sobre el uso responsable del teléfono más que prohibirlo completamente. Muy bien, entonces el propósito del texto es ese, argumentar, ¿no es cierto?, o persuadir sobre que en realidad es más beneficioso educar sobre este uso responsable que prohibirlo completamente. ¿Sí? Y de este texto, ¿no es cierto?, que vemos acá de estos dos párrafos, ¿qué detalles locales refuerzan nuestra tesis? Me sirve que me digan uno, ¿ya? Pero ¿qué detalles locales me ayudan a reforzar esta idea de que
en el fondo de que a lo mejor no es tan bueno prohibir, sino que lo mejor sería poder usarlo como una estrategia a nuestro favor. ¿Qué detalles locales pueden favorecer eso? Según lo que estamos leyendo aquí. Ya, por ejemplo, aquí Jade dice que lo más, yo creo que el detalle local más importante es justamente el que ella menciona, que es diversos estudios indican que las estrategias más efectivas son aquellas que prohíben, o sea, que, aquellas que integran el celular, ¿ya? Esto justamente porque nos habla de estudios, sería quizá bueno que nos dijera cuál, pero ya con que nos diga que diversos estudios indican aquello, también nos sirve. ¿Ya? Ya, La Paz también apela, o sea, me comenta esto que dice que todos estamos acostumbrados al uso de tecnología y también eso apela mucho como en el fondo, como quizá un poco lo emocional de que en el fondo es algo que todos utilizamos, ¿ya? Y otra cosa igual que es importante como detalle local es que esto, los dispositivos móviles ya son parte de la vida cotidiana de los estudiantes. Igual sería un detalle importante porque si no nos dijera que ya todos estamos acostumbrados al uso del teléfono o que todos los estudiantes están acostumbrados al uso del teléfono, en realidad esta problemática no sería relevante, ¿ya? Pero acá nos están diciendo en el fondo que ya son parte de la vida cotidiana, ¿sí? Ya. Vamos a ver el siguiente en honor al tiempo. Ya. Este texto se llama El impacto de la moda rápida. La industria de la moda rápida produce grandes cantidades de ropa a bajo costo, lo que permite a muchas personas renovar su vestuario con frecuencia. Sin embargo, esta práctica tiene un alto costo ambiental. La fabricación de textiles utiliza enormes cantidades de agua, energía y químicos contaminantes. Además, la mayoría de estas prendas terminan en vertederos en pocos meses, generando toneladas de desechos textiles difíciles de reciclar. Frente a esto, han surgido movimientos que promueven la moda sostenible, consumir menos, elegir prendas duraderas y reutilizar lo que ya tenemos. Entonces, ¿cuál es la idea principal de este texto, chicos? Que ya me parece que no es argumentativo, sino que es más bien expositivo, ¿no es cierto? ¿Cuál será entonces la idea principal de este texto? ¿Cuál les parece a ustedes que es la idea principal o el sentido global del texto? El impacto que tiene la moda rápida, sí, muy bien. Como dice entonces Martina, sí, sería, como dice la Martina, entonces efectivamente sería el impacto que tiene la moda rápida o que la moda rápida tiene un alto costo medioambiental. Esas dos cosas estarían bien como idea principal. Ya vamos a ir un poquito más rápido porque ya estamos casi en la hora. ¿Cuál es el propósito del texto? Si dijimos que era un texto expositivo, entonces ya el objetivo no es tanto convencer, ¿no es cierto? No nos está queriendo convencer de que la moda rápida es algo malo, sino que nos está exponiendo sobre algo. Entonces, ¿cuál será el propósito de ese texto? ¿Qué propósito tiene el autor al escribir este texto? A ver, ¿qué dice Camila Céspedes? Muy bien, sería concientizar, ¿no es cierto?, o informar sobre el impacto negativo que tiene la moda rápida. Muy bien. Es igual que le dicen fast fashion, también es como como el concepto más gringo, como más de influencer, el fast fashion. Eso, ya entonces, muy bien, concientizar sobre el impacto de la moda rápida, ese sería el objetivo. Concientizar, informar, ambos conceptos estarían bien. Y finalmente, detalles locales que refuercen esta tesis o esta, ¿no es cierto?, idea principal de que hay un efecto negativo asociado a la moda rápida. ¿Qué detalles locales, qué ejemplos, qué definiciones?
Acá tenemos harto, ¿ya? ¿Cuál es un detalle? A ver, voy a esperar que alguien me diga algo porque si no vamos a terminar muy tarde. ¿Qué detalles ustedes consideran que me ayudan a un poco como... A ver, ahí me dio un chat. Genial. Martina dice que, ya muy bien, que tiene un costo ambiental, ¿no es cierto? Y que nos define, ¿no es cierto?, por qué es ese costo ambiental. Que utiliza mucha cantidad de agua, energía y químicos contaminantes, ¿no es cierto? Nos está ejemplificando, nos está definiendo cuál es ese costo ambiental, ¿ya? ¿Por qué genera costo ambiental? También nos define un poco qué es la moda rápida, o cuál es su finalidad, que es producir grandes cantidades de ropa a bajo costo, ¿sí? También nos dice que estas prendas terminan en vertederos en pocos meses. Ya, muy bien también. Eso también sería un detalle local, porque claro, nos está dando una información extra, ¿no es cierto? Que la prenda termina en el vertedero, ya generando toneladas de desechos textiles. Eso igual es como un detalle importante, ¿ya? Y bueno, luego han surgido movimientos que promueven la moda sostenible, ¿no es cierto? Que sería como la contraparte del fast fashion, ¿no es cierto? Y aquí nos define un poco qué es, ¿no es cierto? O qué principios involucra la moda sostenible, que es como el contrario del fast fashion, ¿sí? ¿Les queda claro, chicos? Porque ese era el último ejemplo. Con eso terminamos. ¿Les queda claro? Sí, Ya, genial. Bueno, ahí como siempre les pongo un pequeño mensajito de ánimo para que les vaya súper bien en el colegio, que tengan mucho ánimo para estudiar para la prueba y todo eso. De verdad que cualquier cosita que ustedes necesiten, si necesitan de repente algún consejo en particular, si tienen alguna duda sobre algún contenido, me pueden escribir de repente para, no sé, pues, si tienen, oh, ¿cómo puedo estudiar mejor para la prueba? O qué sé yo. Lo que sea, de verdad yo estoy súper disponible para poder escucharles y ayudarles en lo que pueda. Así que eso, chicos, muchas gracias por su participación, chicos y chicas, y que estén súper bien y que tengan muy buena finalización de semana. Que estén muy bien. Gracias, profe. Chao. Chao, que estén muy bien. Igual.